Ya, chiquillos. Entonces, bienvenidos a todos, sobre todo los alumnos nuevos que no habían estado en la bienvenida. Eh, llevamos, sería hasta la tercera clase de células. Tuvimos una clase de biomoléculas, donde vimos primero células en general, sus generalidades, luego las células procariotas y organelos procariotas, o estructuras procariotas. Y ahora vamos a pasar a organelos y estructuras principalmente eucariotas. Hay organelos que ya vimos, o estructuras que ya vimos, como los ribosomas. Entonces, por obviedad no las voy a repetir. Veamos si esto se mueve. Ya es. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Lo que a mí me interesa es que ustedes vayan analizando a medida que yo voy hablando. Que puedan caracterizar a las células eucariontes por sus estructuras básicas principales. Que ustedes distingan ya estos organelos son de esta célula. O a esta célula le pertenecen estos organelos. Que comprendan las funciones de estos organelos. ¿Ya? Una cosa es identificarlos y la otra es comprender qué hace cada uno de estos organelos. Y finalmente, aprender qué hacen estos organelos nos sirve para aplicarlo en la vida real. Para la PSU, ustedes pueden memorizar la función de un organelo y listo. Pero para biología en general, e incluso para la vida, lo más práctico es entender las funciones y poder aplicarlas. ¿Bien? Entonces, fíjense en esas tres cosas. Esta es una diapositiva que ya habíamos visto, la célula eucariota, y sus generalidades. A diferencia de la clase anterior que se centró en procariotas, estas presentan un tamaño muchísimas veces mayor que las células procariotas, evolucionan a partir de estas, según la teoría endosimbiótica. Poseen diversos organelos, que las procariotas no poseen organelos reales, si se acuerdan. Estas son capaces de formar seres unicelulares y multicelulares. Las procariotas solamente son unicelulares. Y, importantemente, poseen un núcleo celular, que también es un organelo al fin y al cabo. Entonces la célula eucariota, si recuerdan la primera clase de generalidades de la célula, hablamos de una célula general, de una célula base, pero que no existía, eran como los ingredientes principales de una célula cualquiera, que eran la membrana, material genético, los ribosomas y el citoplasma. Todas las células van a tener eso, a grosso modo. Pero esas células no existen células con esas cuatro estructuras, sino que se tienen estructuras diferentes, etc. Lo mismo pasa con las eucariotas. Hablamos de células eucariotas, pero en realidad existen muchas células eucariotas, animales, vegetales, eh, fúngicas, y dentro de cada una de estos grupos existen muchísimos tipos más. Entonces todos son generalidades los que nosotros les enseñamos. Aquí les subí esta imagen en inglés a propósito, porque muchos de ustedes van a estudiar biología en el futuro y necesitan sí o sí saber inglés. Y se van a dar cuenta que los nombres son súper como naturales de racionalizar al español. Así que eso. Entonces, bueno, me pueden ir haciendo cualquier pregunta o duda o comentario a medida que vayamos en la clase, ¿vale? Ah, bueno, el citoesqueleto. Nosotros ya habíamos pasado el citoesqueleto en procariotas y les expliqué algunas funciones, pero la verdad es que les mentí. Sí, descaradamente les mentí, o en realidad les omití información, porque en procariotas el citoesqueleto es muy básico, y de hecho hasta hace algún tiempo se asumía que las procariotas no tenían citoesqueleto. Eh, entonces en eucariotas se ve una complejidad mayor de este organelo. A menudo pensamos que las células son globos suaves y sin estructura, pero en realidad están altamente estructuradas, de manera muy parecida a nuestros propios cuerpos. Tienen una red de filamentos conocida como citoesqueleto, la cual no solo da soporte a la membrana plasmática y forma la célula, sino que también ayuda a posicionar correctamente los orgánulos, proporciona rieles para el transporte de vesículas
y permite que la célula se contraiga y se desplace. Am, este texto es bien bueno resumiendo la importancia del citoesqueleto, porque en general, y como yo dije en la clase pasada, hablamos del citoesqueleto como algo que da estructura y forma, que es verdad, probablemente sea la función principal, pero igual de importante es el hecho de que permite la contracción y ciertos movimientos de la célula, que en algunas células puede ser más importante, en otras no. Y muy importantemente, permite que los organelos estén en el lugar adecuado. De forma similar que en nuestro cuerpo, por ejemplo, el estómago y el corazón no pueden andar dando vueltas. En las células pasa igual. Los organelos no pueden andar dando vueltas por cualquier lado, flotando, como a veces yo me los imaginé siempre así, flotando. Y la verdad es que no, pues. De hecho, es una red tan enmarañada que en la práctica, si yo dibujara todo el citoesqueleto como corresponde, no te dejaría a ti ver la célula o los organelos que hay dentro, porque son muchas rayas. Ah, y esto permite que los organelos se mantengan en su posición, incluso el movimiento de estos organelos cuando sea necesario. También de muchas vesículas, que vesículas generalmente se transportan hacia afuera de la célula. Entonces el citoesqueleto es sumamente importante en todas estas funciones. Mientras siguen llegando sus compañeros, en eucariotas hay 3 tipos de fibras de proteína en el citoesqueleto. Probablemente no sea necesario que recuerden los nombres, pero que entiendan que este citoesqueleto está formado por proteínas de diferente tipo. ¿Ya? Microfilamento, filamento intermedio y microtúbulos. Los microtúbulos, o sea, uno de estos tipos de fibra, son componentes claves de otras estructuras, como los flagelos, los cilios y los centrosomas. Los flagelos y los cilios ya los vimos, y si se acuerdan, permiten el movimiento de las células. Si se acuerdan de forma aún más específica, recordarán que en eucariotas los flagelos y los cilios son una extensión de la membrana. Ya no tienen la misma composición que en procariotas. Y bueno, esta composición viene de estos microtúbulos, básicamente. Entonces ahora yo les pregunto, y yo intuyo que más de alguno ya sabe de antemano la respuesta. ¿En qué células el citoesqueleto tiene una importancia especialmente relevante? O sea, o sea, no hay otra forma de decirlo, especialmente relevante. No sé si a alguien se le ocurre. Oh, adelante. ¿Todas? Sí, la verdad es que sí en todas, pero sí, pues todas. En realidad tienes razón. Pero hay una en que quizás se puede apreciar mejor la importancia de Las este células citoesqueleto. musculares, Sí, la célula muscular. ¿Y por qué? ¿Sabes, Claudio? por la contracción y relajación. Sí, exactamente. Las células musculares están compuestas en gran medida, o principalmente, por proteínas llamadas actina y miosina, que creo que se ve más adelante, no es necesario que lo recuerde. Pero estas proteínas forman parte de este citoesqueleto. Y esas proteínas funcionan más o menos de esta manera. No sé si están viendo mis manos, creo que sí. Para contraerse, estas proteínas se juntan de esta manera y se separan. Eso permite la contracción del músculo. Y eso viene dado por el citoesqueleto. Damián. O sea, la contracción se hace a través del entrelazamiento de las células, ¿no? No. La contracción muscular. Porque lo que tenía entendido es que la contracción muscular se genera a través de las neuronas mandan una comunicación eléctrica y después las células de los músculos generan la contracción y lo que hace es que las células se desplazan en direcciones paralelas, o sea, hacia ella misma, ¿no? Como que se acortan, dices tú. Sí, se apretan, se Sí, contrae, el mismo movimiento que usted hizo con las manos, se enlazan. sí, sí, exactamente. Y ese movimiento de contracción viene dado por este movimiento de estas proteínas que forman el citoesqueleto.
Si alguien quiere estudiar kinesiología o enfermería, medicina o preparación física como yo, lo más probable es que o sea, sí o sí les van a enseñar esto más a fondo. Entonces eso. O sea, Bueno, sin el citoesqueleto no se puede lograr la flexión muscular. ¿Ya? Vamos al siguiente si es que no quedó ninguna duda. Y yo por si acaso a veces les pongo enlaces abajo por si quieren verificar o indagar más de la información. Ahora, el núcleo es probablemente el organelo más importante. Probablemente la mayoría de la gente va a decir eso. Y se debe a las múltiples funciones que realiza y a la importancia que tiene para caracterizar a las eucariotas, al fin y al cabo. Es una de las características principales el poseer núcleo. Entonces, la función principal del núcleo es controlar el crecimiento y la división celular. Esto implica regular la expresión génica, iniciar la reproducción celular y almacenar y proteger el material genético necesario para esto. Les voy a pedir que si no están hablando apaguen el micrófono, solo para disminuir el ruido ambiente, por favor. Ya, pues tuve que silenciar yo. Ya, entonces, para que el núcleo pueda llevar a cabo todas estas funciones, se necesitan proteínas y ribosomas. Digamos que es como la materia prima. Dentro del núcleo ocurre la replicación del ADN, para la posterior división celular y la transcripción. Este es un proceso que se ve más adelante, que tiene que ver con la división celular, con la síntesis de proteínas. Ah, entonces, en los dos primeros párrafos vemos las funciones. Expresión génica, o sea, cómo responde. La célula tiene ¿cuál es la palabra? Un conjunto de genes. Todos los genes de tu cuerpo están en todas tus células, pero se expresan en unas y en otras de diversa manera. ¿Ya? Una célula de tu músculo tiene el mismo material genético, la misma información que una célula de tu cerebro o de tu estómago, pero son diferentes porque se expresan de, de diferente manera. Y esa expresión viene del núcleo. O sea, básicamente es como si fuera un centro de comando. Si esta función se pierde, o sea, claramente el sistema no funciona. Además, la reproducción celular viene de acá. Y lo más obvio es que almacena y protege el material genético, para que no esté dando vueltas por ahí. Ahora, algunas otras características es que está conectado al retículo endoplasmático rugoso, como ustedes pueden ver ahí. Y igual es importante porque se tiene que tener noción más o menos de las estructuras como están formadas dentro de una célula. El núcleo además tiene una doble membrana y en esta membrana tiene poros, como ustedes pueden ver. Y a través de este poro, o de estos poros, perdón, van hacia adentro y hacia afuera diferentes moléculas, como por ejemplo el ARN mensajero. Y adicionalmente, se dice que todas las células eucariotas suelen tener un núcleo, que es lo que las caracteriza. Pero hay excepciones, como siempre, como los glóbulos rojos o en las células musculares. Los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo y las células musculares tienen muchos núcleos. Probablemente el núcleo sea el organelo más importante junto con la mitocondria de esta clase. Así que puedo repetir, puedo resolver cualquier duda, porque las funciones que llevan a cabo son bien importantes. Damián.
A través del núcleo es donde por ejemplo, se infectan las células mediante enfermedades, o en el caso, por ejemplo, de las células fallidas que empiezan a alborotarse, se genera el cáncer cuando la replicación falla, ¿no? En el mismo proceso de la eliminación. ¿Estoy en lo correcto? Mira, en cuanto a lo que te entendí al principio, que era como de la enfermedad de la célula, eso puede ser en cualquier orgánulo, puede ser múltiple, incluido el núcleo. Ah, ok, ok. Pero en cuanto a lo que tú dices de las células cancerígenas, tiene que ver precisamente con eso, con un descontrol en cuanto a la replicación de la célula en sí. Y ese control lo debería generar el núcleo. Cuando ese control se pierde y la célula se comienza a dividir como loca, que esto es causado por los radicales libres, que es un tema bien extenso, complejo y súper interesante si alguien estudia nutrición o fisiología. Sí, sí. Eh, Súper entretenido. sí, es súper complejo, o sea, no, sí, es súper complejo, interesante. Y estos radicales libres hacen que esta célula pierda ese control, que deje de funcionar como una célula dentro de un ser pluricelular. Y de cierta forma hacen que la célula empiece a funcionar como un ser unicelular, olvidándose del resto, y se empieza a dividir y dividir y dividir, y eso crea tumores. Eso es cáncer. En simples términos, quizá un médico lo pueda explicar mejor que yo, pero en simples términos es eso. A partir de una célula fallida se puede generar un tejido cancerógeno. Básicamente sí. Y esto a partir de los radicales libres. Así que súper, bien esa pregunta. ¿Alguna otra duda con respecto a las funciones? Igual yo lo remarqué en negrita. Regular la expresión génica, controlar el crecimiento, la división celular, mm, replicación del ADN, síntesis de proteínas. Narayana, Hola, profe. hola. Yo tenía una duda con unos conceptos en realidad que no sé si estarán aplicados o se relacionan con el núcleo, Ujú, que era nucleoide y nucleótido, que no sé bien qué son. ya. Nucleoide. ¿Nucleoide o nucleolo? Ah, era algo así, la verdad no recuerdo bien, pero Ya. era algo así, como dice usted. Mira, el nucleoide, lo que yo entiendo, es como se le llama a la zona donde está organizado el material genético de las procariotas, nucleoide, ¿ya? Porque las procariotas no tienen un núcleo como esto, con esta capacidad. Pero sí hay una zona donde el material genético se aglomera. Esa zona en procariotas se le llama nucleoide. Primero. Segundo, el nucleolo es una zona dentro del núcleo que cumple otras funciones, que viene después de esta diapositiva, ¿ya? Cumple otras funciones y la vamos a ver ahí. Nucleolo. Y los nucleótidos son básicamente los monómeros o la base más simple que conforma el ADN. Esos son los nucleótidos y que también se va a ver en una clase. ¿Se entiende? ¿O lo puedo explicar de nuevo? Yo sí entendí, profe. Ya, Muchas- de nada. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien que quiera relacionar algún concepto como los chiquillos? ¿Preguntar algo? Ah, igual recuerden que si alguien puede ser más tímido, no lo sé, me puede enviar un mensaje por privado y yo lo respondo sin mencionar el nombre de la persona, qué sé yo. Damián, dime. El tema de de la excepción, por ejemplo, de los glóbulos rojos, ¿por qué eso no lo entendí bien? Sí, que los Que si glóbulos, generalmente todas las células de coherencia tienen un núcleo. sí, generalmente. Porque, bueno, algo yo siempre digo, en la biología las cosas son, y nosotros somos los que tratamos de buscar clasificaciones que aglomeren a todo. Pero eso crea límites difusos que causan algunas excepciones. Eh,
Y no te puedo responder tu pregunta porque precisamente es la pregunta que les iba a hacer yo. Entonces, la voy a responder igual, después. Pero yo les pregunto primero, ¿cuáles son las posibles razones o beneficios para que los miocitos posean varios núcleos? Los miocitos son las células musculares. Aquí pueden usar un razonamiento lógico, no es necesario que lo sepan de antemano, pueden intentar intuir, y me gustaría que intentaran responderla, de por qué los miocitos, las células musculares, poseen varios núcleos. ¿Por qué se les ocurre que pueden ser? Damián, no sé si levantó la mano o no. No. ¿Sí? Podría ser para duplicar la velocidad con la que genera los procesos para sus funciones. ¿Qué funciones serían? Si son células musculares. En el caso de las células musculares sería para poder generar una contracción de forma más fácil. Va relacionado, va súper relacionado. Va por ahí. Por eso, para generar un menor esfuerzo. Es como la idea que se me crea. Ya, sí, va súper bien encaminado. Pero te falta como la parte de conexión. No sé si a alguien más se le ocurre. ¿Para la energía o no? La energía, no. ¿En el núcleo? ¿En el núcleo? No, porque el núcleo no está encargado directamente de generar energía. Pero también hay algo relacionado a la energía, que lo voy a preguntar más adelante. Para reaccionar más rápido a los estímulos nerviosos, se procesa en el núcleo. Oh, mira, te voy a ser sincero. De toda la información que busqué, no leí nada relacionado a eso. Podría ser, pero lo voy a buscar y lo voy a confirmar porque está interesante esa conclusión. ¿Ya? Bueno, muy en simple, ¿por qué los miocitos, células musculares, poseen varios núcleos? Se debe, digamos que a 3 factores. Pueden haber más, pero reduciéndolo. Lo primero es que las células musculares están hechas de proteínas, igual que la mayoría de las células. Pero su crecimiento, las células musculares crecen mucho. De hecho, no se sabe que las células musculares humanas se reproduzcan, a diferencia de las otras células, sino que solo aumentan de tamaño. Si tú entrenas y te crecen los músculos, es porque generaron más proteínas y esas proteínas la hicieron aumentar de tamaño. Entonces va por ahí lo que decía el Damián. Más núcleos significa que la célula puede generar mayor cantidad de proteínas, básicamente. Primero. Lo segundo es que más núcleos a lo largo de la célula significa que estas proteínas pueden ser creadas mucho más cerca de cada zona sin tener que ir de aquí para allá. Entonces está mucho más localizada y es más rápida la acomodación de estas nuevas proteínas. Y lo tercero, creo que aquí me voy a adelantar una respuesta, pero tiene que ver con que en las células musculares, como necesitan energía, hay muchas mitocondrias. Y estas mitocondrias necesitan proteínas que vienen de la célula para cumplir sus funciones. Entonces, a medida que hay más núcleos, somos capaces de, o la célula es capaz de solventar esas necesidades de las mitocondrias. Entonces, básicamente, por la cantidad de mitocondrias, para darle más proteínas a ellas. Segundo, porque la célula en sí necesita más proteína para crecer. Más núcleo significa más proteína. Y tercero, porque más núcleos a lo largo de la célula implica que se establece más rápido el crecimiento. Segundo, Narayana. Profe, a la conclusión que yo le había comentado por el chat, Ajá. era como de que, no sé, yo me lo imaginé de este modo, que la célula muscular, como, no sé, por ejemplo, me estoy quemando y necesito reaccionar rápidamente para sacar el dedo no sé, de la estufa, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, tiene que tener una respuesta más rápida y por eso tiene más núcleo.
como que algo Ah, así, ya. ¿o no? Como te decía, igual es una conclusión interesante que voy a buscar, pero en ese caso los reflejos en sí no tienen que ver con tener o no más núcleos. Los reflejos son una respuesta, como decía el Damián, si no me equivoco, de señales que envían las neuronas. Am, y esas señales eléctricas hacen responder a la célula por contracción. O sea, básicamente sería el citoesqueleto que se está contrayendo. Entonces yo no sumo ahí una relación directa, pero de todas formas sería interesante buscarlo y lo voy a buscar y a ver si encuentro algo. Am, Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Qué sucede con una célula al perder su núcleo o la funcionalidad de esta? Esto es importante. ¿A ustedes qué se les ocurre que pasa si una célula pierde el núcleo o el núcleo deja de funcionar? Damián. Pasaría lo mismo que pasa con los glóbulos rojos cuando pasan paso, ¿no? Por ejemplo, el vaso va eliminando los glóbulos rojos defectuosos o lo que ya están muy viejos. En este caso, las células tienen su propio mecanismo de autoeliminación y destruyen la célula y utilizan los componentes, los nutrientes de esta y la utilizan para el sistema en general. O sea, las células que pierdan su funcionalidad o que pierdan su núcleo. Sí. Precisamente los glóbulos rojos y los trombocitos tienen más o menos la misma función, pero es porque ya vienen programados, digámoslo así. Am, y que cada cierto tiempo se van eliminando ah, por un proceso natural del cuerpo. Perdón un momento que voy a dejar que entren algunos compañeros. Eh, entonces, claro, si una célula deja ya de funcionar y de cumplir sus funciones, es eliminado por otra célula, generalmente macrófago, o qué sé yo. Así que está bien esa respuesta. Ojo que no hay una sola respuesta porque el núcleo cumple muchas funciones. Narayana me dice que no podría reproducir su material genético. Precisamente, sería una célula que no se podría reproducir. No tendría cómo, si el núcleo no tendría cómo cumplir la función. Ahora, si el núcleo también se puede descontrolar y que ocurra lo que mencionaba también Fabián, que se empiece a reproducir y formar como cáncer. La célula puede ser eliminada, va a dejar de funcionar. Primero va a dejar de producir proteínas, ¿ya? Ah, por ende, probablemente no va a poder cumplir sus funciones. La síntesis de proteínas, ¿dónde ocurre? Creo que eso lo... Ah, mira, vamos a ir para allá. Todavía no lo... Hay un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso. Principalmente ocurre ahí. La síntesis de proteínas como tal. Pero lo vamos a explicar más adelante. Entonces, si se pierde el núcleo o la funcionalidad de este, lo primero es que se pierde la síntesis de proteínas. No porque las proteínas se formen en el núcleo per se, sino porque el inicio ocurre desde acá. Exactamente, Paula, es como tú dices. Sin núcleo no hay proteínas, porque el núcleo es como el generador de todo ese proceso, a pesar de que las proteínas no se forman ahí. Sin proteínas, puede haber células que sigan cumpliendo su función. Y si es que no tienen problema, pueden seguir viviendo hasta que mueran de senescente, como decía también. Si tienen problemas, no van a poder responder sintetizando hormonas o algo así, o enzimas, y van a ser eliminadas por otras células. No se van a poder reproducir tampoco, etc. Entonces, hay una variedad de problemas asociados a perder un núcleo. Y finalmente, ¿cómo pueden funcionar eritrocitos, que son las células rojas, o sea, los glóbulos rojos, y los trombocitos, que son las plaquetas, sin un núcleo? ¿Alguno sabe cómo funcionan sin un núcleo y de dónde surgen más de esto? Porque recién dijimos que
prácticamente que se destruye la célula sin un núcleo. Entonces, ¿cómo es posible que haya células que funcionan sin el núcleo? Sería contradictorio. También, ¿Están programadas para funcionar de esa forma? sí, definitivamente están programadas. Am, pero ¿se te ocurre un poco más a detalle? Igual no es nada tan complejo en realidad. Tiene que ver con el hecho de que ya están programadas, con su función. Por el material genético que tienen, ellos le hacen generar su función. Eh, ya, más o menos. ¿Sí? Lo que pasa es que las células, los glóbulos rojos, los eritrocitos y las plaquetas, los trombocitos, entre otras células, mm, provienen, y voy a responder la segunda pregunta aquí, provienen de otras células madres generadoras de estos mismos. Estas células madres generan varios eritrocitos, guaguitas, trombocitos, guaguitas, y esas células guaguitas sí tienen su núcleo, de hecho, y generan todas las proteínas necesarias para su vida, pero ese núcleo lo pierden. Acá yo no sé cómo pierden ese núcleo, esa parte tan específica no la manejo, pero ese núcleo se pierde. Y mantienen todas las proteínas y todas las estructuras que crearon cuando eran jóvenes. ¿Por qué lo pierden? Debido principalmente a su función, o tiene por lo menos relación con esa función. En el caso de los glóbulos rojos, son solamente células de transporte. Literalmente son desechables. Como decía el Damián, cuando los glóbulos rojos cumplen una función, un tiempo determinado que no sé cuánto será, se eliminan de forma natural, porque ellos mismos no se pueden reparar, porque no tienen núcleo, no pueden generar síntesis de proteína para repararse. Y asumo que el hecho de no tener núcleo puede brindar más espacio para el transporte de oxígeno, pero principalmente tiene que ver con el hecho de que no los necesitan y que todas las estructuras necesarias las crearon antes de perderlo. A través de la médula ósea y esto, ¿no? Sí, en la célula ósea están las células madres de estos eritrocitos y trombocitos, que son las Y encargadas de reproducir. ¿cómo se llama esto? Lo que manda a producir una mayor cantidad de glóbulos rojos, por ejemplo, que vendrían siendo los eritrocitos, nace a partir de una proteína que surge en los riñones. Esto por lo general lo utilizan los deportistas al generar hipoxia. Y esta enzima genera una subida de producción de glóbulos rojos en la parte de la célula madre, en la médula ósea, ¿no? Más o menos, pero he leído, o lo que yo entiendo, es que ese aumento en la producción no necesariamente se mantiene cuando se acaba el, el ambiente de hipoxia. ¿Cachai? Tiene cierto tiempo, porque precisamente después se eliminan los eritrocitos. Pero está bien, está perfectamente bien lo que tú dijiste. Am, algo que quería agregar. Piensen en los eritrocitos y los trombocitos como abejas. Leí por ahí esa analogía una vez y siento que funciona súper bien. Vienen así como hay abejas reinas que se encargan de procrear y abejas trabajadoras que se encargan de solamente cumplir una función y morir. En los eritrocitos funciona igual. Hay células madre, no me acuerdo el nombre, pero hay células madre que se encargan de reproducir más y más y más eritrocitos y trombocitos. Y estos eritrocitos y trombocitos chicos funcionan como abejas trabajadoras. Van y vienen hasta que mueren. Eso. No sé si quedó alguna duda con el núcleo. Narayana. Profe, y una célula no de eritrocitos y trombocitos, ¿cómo puede perder un núcleo? Puede ser por fallas en la misma expresión genética. ah, no sé exactamente algún mecanismo específico, pero las células, cuando por algún motivo falla la expresión génica, empiezan a responder de manera inadecuada, como lo que causan los... se me fue el nombre, lo que dijimos recién. Los radicales libres. Básicamente diferentes escenarios pueden hacer que
que una célula o su núcleo deje de funcionar o que lo pierda. Pero muy específicamente no te sabría decir. Básicamente a mí lo que me interesa es que entiendan qué pasa si el núcleo deja de funcionar, o sea, cuál es la importancia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no, sigamos. A ver, sí. Entonces, dentro del núcleo está el nucleolo, que probablemente sea igual de importante, pero es un poco más simple. El nucleolo no contiene material genético, por si acaso. No hay nada material genético dentro del nucleolo. Se ocupa de la producción de los ribosomas, principalmente. ¿De dónde salen los ribosomas? Y lo importante que son los ribosomas, del nucleolo. Y además se encarga de la producción de ARN ribosomal. Hay diferentes tipos de ARN, por eso lo pongo en rojo. El ARN ribosomal se forma acá, en el nucleolo. Entonces voy a leer. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma, a través de los poros que les dije, y pasan a formar parte del ribosoma. El ARN ribosomal forma parte del ribosoma y es necesario para la síntesis de proteínas, porque el ARN ribosomal guía al ARN mensajero. Entonces la importancia del nucleolo y la función, muy específicamente, ensamblaje de ARN ribosomal y producción y ensamblaje de ribosomas. Además, no contiene material genético. Retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático en general, perdón. Este se encuentra siempre asociado al núcleo, por eso lo puse en la imagen, y este se divide en dos, digámoslo así. Es un continuo. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Rugoso porque está cubierto por ribosomas. Y al estar cubierto por ribosomas, uno puede intuir que la función del retículo endoplasmático rugoso es servir como una matriz de síntesis de proteínas. Nosotros sabemos que las proteínas las sintetizan directamente los ribosomas, y esto toma lugar en el retículo endoplasmático rugoso. De aquí salen principalmente proteínas, ¿cómo lo puedo decir? Proteínas no refinadas, proteínas en bruto, que se envían a otro organelo más adelante, pero salen como en su estructura inicial. El retículo endoplasmático liso, por otro lado, no tiene ribosomas, entonces claramente no está encargado de la producción de proteínas. Principalmente se encarga de la síntesis de lípidos. Creo que vieron lípidos en una clase. Son básicamente colesterol, fosfolípidos, y estos luego pasan a formar parte de la membrana. Si el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, dejase de funcionar, probablemente la membrana no podría seguirse reparando, porque no habría colesterol, no habría fosfolípidos. Eso, quise resumirlo en este caso lo más posible. Retículo endoplasmático liso, lípidos. Retículo endoplasmático rugoso, proteínas. Y adicionalmente almacenan muchos iones de calcio, lo que es importante, por ejemplo, en las células musculares, porque para la contracción muscular se necesita el calcio. De hecho, la función más importante del calcio no es como en los huesos, sino que no es la formación de huesos, sino que es la contracción muscular. ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Entonces, aparato de Golgi. Cuando estos lípidos o estas proteínas salen del retículo endoplasmático, como yo les dije, salen en forma bruta, sale la forma de la proteína per se. Pero el aparato de Golgi es la parte donde se termina de refinar. ¿Y a qué me refiero con terminar de refinar? Principalmente
a la adición de algunos azúcares a estas proteínas o a estos lípidos y a la formación de vesículas alrededor de estas proteínas o de estos lípidos. ¿Para qué necesitamos tanto esos carbohidratos como esas vesículas? Bueno, esos carbohidratos o esos azúcares, ah, tú tienes la proteína, cuando el azúcar se convierte en una glucoproteína, o tú tienes un lípido, cuando el azúcar se convierte en un glucolípido. Muchas veces van a ser necesarios para que encajen o funcionen directamente en otra célula, porque los receptores de estas proteínas son muy específicos y van a necesitar en la mayoría de los casos que esté este azúcar añadido para poder ser recepcionado por su receptor. Las vesículas, por otro lado, ¿qué son las vesículas? Las vesículas son membranas, básicamente, o sea, son lípidos, son una doble membrana, son una membrana de fosfolípidos, igual que la membrana celular. Y esto les permite a las proteínas y a los lípidos ser almacenados dentro de esta pequeña vesícula y salir hacia la membrana. La vesícula se fusiona con la membrana y la proteína puede salir, o el lípido puede salir y ser enviados a otras células, donde requieran que funcione en la proteína. Adicionalmente, estas vesículas se forman a partir del propio organelo, por si acaso. Y eso. No sé si quedó alguna duda. También creo que aparato de Golgi se puede simplificar de esa forma como un empaquetador y refinador tanto de proteínas como lípidos, y que luego estas se envían, si es necesario, hacia otras células a través de estas vesículas. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Y si no, continuamos. Lisosomas. El lisosoma es un tipo específico de orgánulo que es muy ácido. Eso significa que tiene que ser protegido del resto del interior de la célula. Es un compartimiento que tiene una membrana que lo rodea y que almacena las enzimas digestivas, eso es importante, las cuales requieren de este ambiente ácido con un pH bajo. Son estas enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas. Estas enzimas son las que se encargan de digerir alimentos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los lisosomas? Los lisosomas son estas membranas con estas enzimas dentro, y cuando a la célula entra alguna proteína o algún azúcar o algún lípido, el lisosoma lo absorbe. Esas enzimas separan a la proteína, al azúcar o el lípido en muchas partes pequeñitas, en las partes más pequeñas que puedan. Eso gracias a las enzimas. Y una vez que ya está totalmente disminuido en pequeñas moléculas, esos azúcares o esas proteínas son liberados al interior de la célula y la célula las puede usar como fuente de alimento. Y como dice Paula, son como los jugos gástricos de la célula. Y de hecho funciona similar porque en nuestro estómago se suele asumir que como el estómago tiene ácido, es el ácido de nuestro estómago el que digiere los alimentos, y no es así. El ácido simplemente es un ambiente donde se pueden desarrollar las enzimas capaces de digerir a los alimentos. Adicionalmente a esto, los lisosomas cumplen una función de defensa. Cuando entra algún virus o alguna bacteria, la célula la fagocita, ¿cierto? Se la come, y esta bacteria, este virus, es atrapado en este lisosoma y reducido hasta la muerte, básicamente. Entonces, como se pueden imaginar, los lisosomas son bien importantes en las células del sistema inmune, macrófago, etc. Por ejemplo, lo que decíamos en delante, que los glóbulos rojos, cuando ya
dejan de funcionar, son destruidos por otras células, bueno, esas células probablemente contienen mucho lisosoma. Entonces, básicamente, digieren alimento y eliminan agentes patógenos. Am, sí, la fagocitosis es cuando una, una célula se come a otra, básicamente. No quiero entrar en detalle porque eso se ve más adelante, pero sí es eso. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Y acá probablemente el otro organelo igual de importante, que son las mitocondrias. Sí o sí ustedes tienen que entender la función bien a fondo de mitocondrias y de núcleo. Bueno, voy a leer. Formada por una membrana externaliza y la cual está formada por una bicapa lipídica que contiene proteínas, o sea, similar a la membrana celular, las cuales permiten el ingreso de iones, metabolitos y polipéptidos a través de sus poros. La membrana interna posee crestas, como ven en el dibujo, que contienen módulos formados por proteínas y ATP sintasa, que cataliza la síntesis de ATP. La ATP sintasa es una enzima, y gracias a esta enzima se puede generar ATP, básicamente. La matriz contiene metabolitos, la matriz sería la parte interior de la mitocondria, contiene metabolitos, contiene el ADN, iones y ribosomas. Su función principal, la función principal de la mitocondria es la respiración celular. Esa es la función principal, y listo, no hay otra. A partir de azúcares o lípidos. También puede ser a partir de proteínas, a través de otros procesos más complejos como la neoglucogénesis, pero principalmente a través de azúcares y lípidos. Este proceso es súper importante porque a través de la respiración celular, todo un ciclo, se pueden obtener 38 moléculas de ATP. Y para que se hagan una idea, las células anaeróbicas, o sea, antes de que las células tuvieran alguna mitocondria, sí o sí tenían que, o bueno, la mayoría, funcionaban por fermentación. Igual que el pan, que las masas, las levaduras o el vino, que funcionan por fermentación, el mismo proceso. Y esa fermentación no da 38 moléculas de ATP, da 2. Entonces hay una diferencia gigante entre un proceso y el otro. Uno es mucho más eficiente que el otro. ¿Qué es el ATP? El ATP simplemente es, quizás lo podría haber definido, pero el ATP simplemente es ¿cómo lo puedo definir de forma simple? Es una unidad energética, la unidad energética más simple. Mientras más ATP se genera, más energía tiene una célula. Entonces, a partir de esto que te dije recién, con la respiración celular, las células obtienen mucha más energía gracias a la mitocondria. Aquí Pablo me pregunta, yo tenía entendido que la mitocondria tenía la función de reserva energética. Mira, yo nunca lo he leído de esa forma específica. La mitocondria per se lo que hace es generar ATP. Lo genera a través del azúcar y de los lípidos, principalmente. Déjame leer acá. Y es muy probable que parte de esto, de este ATP, que parte de estas azúcares pueda mantenerse en la mitocondria. Pero la función principal es la de generar energía, es un motor. No es más que eso. Yo sé que reserva energética cumplen algunas células como tales, como los adipocitos, las células de la grasa. Pero eso.
Así que principalmente dejémoslos como en generadores de energía. Más que reservas energéticas, generadores de energía. Y adicionalmente se puede realizar termogénesis. ¿Qué significa esto? Que a través de ciertos gradientes de concentración, eh, esta mitocondria puede generar energía, pero no la libera como ATP, que es una energía útil, digámoslo así, sino que la libera como calor. Entonces la mitocondria, además de su función principal, que es la de generar energía, puede generar calor a través de termogénesis. Las mitocondrias contienen su propio ADN, por tanto pueden sintetizar algunas proteínas, si bien son muy pocas, muy reducidas, pero las pueden realizar ellas mismas, lo que igual es interesante. Y es necesario, necesitan esas proteínas. Además es capaz de replicar su ADN y dividirse por fisión, igual que las células procariotas. Fisión significa que una sola célula, o una sola mitocondria en este caso, se divide en dos partes iguales. Así se reproducen la mayoría de células procariotas. Finalmente, durante la reproducción sexual de organismos pluricelulares, el cigoto, que es formado a partir del óvulo de la madre, ¿cierto?, mantiene solamente las mitocondrias maternas, por lo que solo las mujeres tienen potencial de heredar ADN mitocondrial a su descendencia. Esto es muy importante en las mitocondrias. Básicamente lo que me está diciendo esta información es que ese ADN que yo les dije que la mitocondria tiene, solamente pasa a los hijos de los seres humanos a través de las madres. O sea, yo nunca le voy a heredar mi ADN mitocondrial a mi hijo. ¿Por qué? Porque ese ADN, esas mitocondrias se mantienen en el óvulo, no en el espermatozoide. Y gracias a eso se pueden trazar linajes hasta prácticamente el inicio de la humanidad, a través de las madres. De hecho, hay un término que es como no sé si alguien lo ha oído, como la Eva biológica, algo así, que sería como la primera mujer. Y eso se traza casi infinitamente gracias al ADN mitocondrial, gracias a que solo las mujeres lo pueden pasar a sus hijos. Así que eso. ¿Quedó alguna duda? La mitocondria es bien densa, pero lo intento simplificar. Narayana. Profe, yo tenía una duda bueno, por lo que yo tenía entendido, que el ATP se genera por el ciclo de Krebs, Sí, ¿cierto? ajá. Y el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria, pero no sé si es en general en toda la mitocondria o hay solo una parte específica donde se genera este ciclo. Mira, no estoy muy seguro si eso se lo preguntan específicamente en la prueba, pero esto, el ciclo de Krebs y la glucólisis ocurren principalmente en las crestas internas. ¿Ya? ¿Por qué en las crestas internas? Porque en las crestas internas, como ven en el primer párrafo, es donde se encuentran, a donde aparecen los módulos de proteínas y la ATP sintetasa. Y esos módulos de proteínas y esa ATP sintetasa son las que se encargan de generar el ATP a través de los diversos ciclos de Krebs o glucogénesis. Perdón, glucólisis. Entonces, principalmente las crestas, ahí donde se encuentra la estructura funcional. Profe, entonces sería en la matriz, ¿o no? Eh, Mira, mira, ya, lo voy a buscar para salir de confusión y se los voy a aclarar en el foro. Pero yo entiendo que la estructura funcional está en la cresta interna. Pero dejémoslo ahí porque no quiero decir nada errado. Que No, es ese, que yo le decía porque yo igual lo busqué ahora, ajá. ahora mientras usted estaba hablando, y dice aquí que el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Ah, ya. Eh, lo que pasa es que igual, si te fijas en el ciclo de Krebs, incluso la glucólisis son procesos que tienen muchos pasos. No sé si todos los pasos se llevarán a cabo en una u otra zona, pero en general yo he oído que se habla tanto de la matriz como la cresta interna. Por eso prefiero
buscarlo, darme el tiempo de buscarlo y se los aclaro específicamente. Eso, no te puedo dar la respuesta ahora, lamentablemente. Ya, profe, muchas gracias. ¿Hay alguna duda extra que quizás pueda responder de las mitocondrias? Si no, vamos a... Hoy día igual tenemos Kahoot. Como yo les dije, generalmente vamos a hacer Kahoot al final de las clases. Pero antes vamos a responder las últimas preguntas. ¿Qué crees que ocurriría a un ser vivo si los aparatos de Golgi de sus células dejasen de funcionar? Sabiendo qué es lo que hace el aparato de Golgi. ¿Qué pasa si dejan de funcionar en una célula? ¿Qué le ocurre a nuestro organismo o a un ser vivo en general? ¿A alguien se le ocurre? Les recuerdo que el aparato de Golgi empaqueta, refina y empaqueta después y envía para su transporte a proteínas y lípidos. Entonces, si estos se eliminan, ¿qué se les ocurre que puede pasar? ¿Podríamos tener Alzheimer? Probablemente sí, aunque es una respuesta mucho más específica. No sé cómo funciona el Alzheimer. Intercambio de proteínas entre el núcleo y el medio celular. Recordemos que el aparato de Golgi funciona desde el retículo endoplasmático hacia el exterior de la célula. O hacia el interior de la célula puede ser también. Pero no directamente desde el núcleo. Nos quedaríamos sin tejido muscular. Puede ser. Puede ser. Pero en forma más general, si las células de nuestro organismo eliminan sus aparatos de Golgi por magia, no sé qué puede eliminar los aparatos de Golgi, o si dejan de funcionar correctamente, no podríamos, por ejemplo, producir hormonas y enviarlas a través de la sangre, porque las hormonas son proteínas, y como dice Narayana, no madurarían. Las proteínas tienen que formarse primero en bruto, generalmente, y luego madurar o refinarse. Primero no se refinarían, no madurarían. Y segundo, no podrían transportarse hacia el medio extracelular. O sea, aunque la proteína estuviera en bruto y funcionara en bruto, no se puede transportar a otras células. No habría intercambio de proteínas entre las células. No habría reacciones hormonales, por ejemplo. O sea, son efectos en cadena. Siguiente, ¿cómo nos afectaría perder la funcionalidad de los lisosomas en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si nuestros lisosomas dejan de responder? Los lisosomas cumplen dos funciones principales. Entonces, ¿qué pasa si dejan de funcionar estos lisosomas? Ya sea en la célula o en el organismo pluricelular. ¿A alguien se le ocurre? Bien, como dice Paula, tanto la célula como incluso nosotros mismos perderíamos los sistemas de defensa. Eso es probablemente la primera conclusión a la que podemos llegar. Pero adicionalmente también recordemos que los lisosomas desintegran moléculas más grandes como azúcares o proteínas o lípidos para enviarle la energía a la célula o la materia prima a la célula. Entonces no se podría las mitocondrias no podrían generar energía porque no habría azúcares disponibles. Claudia me pregunta qué pasa si deja funcionar el aparato de Golgi. Dábamos el ejemplo de que primero
la mayoría de las proteínas y lípidos necesitan refinarse, necesitan madurar a través del aparato de Golgi. Entonces, ya la mayoría de ellas quedaría inactiva. Y segundo, incluso si hubiera proteínas que pudieran funcionar de forma bruta directamente desde el retículo endoplasmático, no se podrían enviar desde una célula a otra, porque el aparato de Golgi es el que gestiona ese envío. Entonces, por ejemplo, las hormonas, o nuestro cuerpo no podría funcionar con sus hormonas, porque las hormonas se generan en las glándulas, que son células especializadas, pero se transportan fuera de ellas a través de la sangre. Entonces, no sé, las testosterona no funcionarían, los niños no podrían, por ejemplo, eh, generar más musculatura cuando se llegan a la pubertad, no generarían más cabello, porque la testosterona deja de funcionar. O sea, tiene un sinfín de consecuencias que un organelo deje de funcionar bien. Y en cuanto a los lisosomas, es que la célula no podría defenderse, y por tanto nuestro organismo también perdería mucha de esa capacidad, y se perdería la habilidad para degradar azúcares o lípidos, y por tanto no tendríamos materia prima para las mitocondrias. Eso. Tercero, ¿en qué células de nuestro cuerpo esperas encontrar vasta cantidad de mitocondrias y por qué? Esta yo la dije, quizás la deberían saber. Aunque en realidad es mucha, ¿eh? Las mitocondrias están en prácticamente todas las células. Pero ¿en cuál puede haber una vasta cantidad, mucho mayor? Y como dice Geraldine, muy bien, en las células musculares, como dice Martina también. En las células musculares porque el músculo requiere constantemente energía. Y si alguien se mete a educación física, preparación física, ciencia del deporte, van a aprender sobre la glucogénesis, la glucólisis, y cómo la glucosa se almacena en los músculos que constantemente te están pidiendo energía. Bueno, otras células podrían ser las células que forman el cerebro, porque el cerebro también consume mucha energía. Pensar consume mucha energía. La mayoría de organelos se duplica durante la división celular, si es que alguno se recuerda a eso. ¿Por qué crees que las mitocondrias son una excepción? Eh, ya, bien, Paula. Me hace una pregunta y me responde la otra inmediatamente. Las mitocondrias no necesitan esperar a la división celular, porque ellas mismas son capaces de replicarse gracias a su ADN, a través de fisión, como yo les expliqué. ¿Y cuáles células conforman el cerebro? En este caso no serían las neuronas de las que yo hablo, pero creo que están formados por otro tipo de células que también desconozco específicamente. Pero el cerebro en sí consume mucha energía. Y en todas las células cerebrales vas a encontrar muchas mitocondrias porque se requiere azúcares en altas cantidades para poder funcionar. Creo que esta es la última diapositiva. Me centré en los organelos eucariotas en general, y en la clase siguiente vamos a ver los organelos específicos de animales y plantas, ¿ya? Entonces son como tres clases de organelos. Primero los procariotas, luego los eucariotas, eucariotas en general, y luego plantas y animales. Bueno, podemos dejar la clase hasta acá. Podemos hacer el Kahoot la clase siguiente. Eh, Dependiendo de las 23 personas que están, si alguno quiere hacer el Kahoot, si quieren competir, o si prefieren terminar la clase y seguimos la siguiente semana. Porque aquí ya está toda la materia. Ya la Paula quiere competir. No sé si alguien quiere
No sé qué opinan. Para mí no hay problema. De hecho, por mí que compitieran todas las clases. Ya, pues, igual es 23 personas. Vamos a hacer el Kahoot. Vamos, y los que se necesiten ir se van, pero sería bueno que se puedan quedar para ver qué tal está qué tal clara está la materia. Profe, el link del juego, ¿por dónde lo va a mandar? ¿Por acá? Sí, por el chat. ¿No lo Ah, puedes ya, ver? es que no, lo que pasa es que estoy del celular y la última vez que jugué era como ver la página y ver el, el teléfono, entonces como que no pude hacerlo bien. Ah, pero sí, pues, así se hace. Las preguntas te aparecen en mi pantalla, siempre. Sí, pues es que no, el tema es que tenía que votar en la otra, en el mismo teléfono, tuve que Sí, hacer po. las dos cosas, pero no pude contestar bien. Estoy tratando de meterme ahora por el computador para responder del celu y ver la pantalla acá. Ya vale. Pero yo, por ejemplo, juego desde el teléfono, cuando tenía que competir con el Luca el año pasado. Celular procariota. Están viendo, ¿cierto? La otra vez que, la clase pasada creo que ganó la... Oh, no me acuerdo quién ganó. Profe, Ah, yo le iba a decir que igual podría, por ejemplo, leer en voz alta las preguntas y así uno se queda solo en el juego y usted no lee la pregunta. ya, pues. Sí que también la puedo leer. Es que era para no desconcentrarlo. Pero sí, sí puedo. Y ahí les envío el enlace. Eh, váyanse metiendo, pónganse el seudónimo que quieran, si es que no quieren que los identifiquemos. Sean originales, pero no tanto, por favor. Ah, ya, yo los voy a leer. Yo quiero ver si está tu mamá hoy día. Que tu mamá como que fue líder en todo el juego. Ay, no me consigo acordar quién ganó la clase pasada. Ya yo le voy a dar un premio al que consiga más victorias al final del año. Palabra. Ahí voy a pensar que les puedo dar. Con el Lucas vamos a hacer algo. Sí, la Monse, creo que la Monse ganó. Al final remontó. Ya bueno, como les dije, el enlace está enviado. am, para que entren a responder las preguntas. Ok. Tengo 20 participantes. Espero que pueda entrar la mayoría. Solamente apretar el enlace o el código QR que aparece en mi pantalla. Los que por algún motivo no puedan entrar, pueden responder las preguntas acá, si al final lo importante es que ustedes puedan ver. Y en este Kahoot en específico les puse unas preguntas bien complejas, a diferencia de la semana pasada. Unas preguntas más prácticas. Eso es lo que quiero ver, cómo les va. Ya tengo 20 participantes y 10 en el juego. No sé si puede entrar alguien más para que seamos unos 10. Y si no, empezamos así, ¿no? Ya. Ya vamos a empezar a menos que alguien quiera entrar. Ya, yo voy a leer todo. Voy a intentar leer claro y rápido.
Cantidad de ATP generada por la respiración celular. Rojo 2 moléculas, azul 38, amarillo 30 y verde 36. Ya, bien. La mayoría que ahora tuvo, bueno, eran 38 moléculas de ATP gracias a un ciclo de respiración celular. No hay otra explicación. Acuérdense que los que responden más rápido ganan más puntaje. El encargado de refinar las proteínas y enviarlas a su destino es rojo retículo endoplasmático, azul aparato de Golgi, amarillo nucleolo, verde citoesqueleto. Ya, bien. La mayoría lo tuvo, bueno. El aparato de Golgi es el que refina las proteínas y las envía a su destino. ¿Les sigo leyendo las opciones o solo la pregunta? Profe, ambas, porfa, que yo estoy del celu. Ya. Con color, ¿cierto? Color y opción. Ya. Yongi. Ya bien, y varios aumentaron ahí de puntaje. Encargado de síntesis de ribosomas. Rojo núcleo, azul retículo endoplasmático, amarillo aparato de Golgi, verde nucleolo. Encargado de síntesis de ribosomas. No puede ser. Acuérdense que el nucleolo es el que sintetiza los ribosomas. Y el retículo endoplasmático es el que sintetiza las proteínas. Oh, no, ya. Pero ahora sí lo hacemos. Los lisosomas contienen ácido, el cual degrada directamente grandes moléculas. Azul verdadero, rojo falso. Los lisosomas contienen ácido, el cual degrada directamente grandes moléculas. Azul verdadero, rojo falso. Bien. Acuérdense que los lisosomas contienen ácido, pero el ácido no degrada las grandes moléculas. El ácido simplemente es el ambiente en el cual las enzimas de los lisosomas se encuentran. Y son esas enzimas las que degradan las moléculas. Igual que en el estómago. Ya, súper bien. Yongi, Monse de nuevo, yo y Jobs. Son como hermanos los dos. Siguiente. El nucleolo no posee material genético. Azul verdadero, rojo falso. El nucleolo no posee material genético. Azul verdadero, rojo falso. Ya. Acuérdense que si bien el material genético está en el núcleo, dentro del nucleolo específicamente no hay material genético. Ya, Yongi se está alejando harto, le está sacando harto puntaje. Vamos a los demás. Organelo encargado de sintetizar ARN ribosomal. Rojo núcleo, azul retículo endoplasmático, amarillo nucleolo, verde ribosomas. El ARN ribosomal, ¿quién lo produce? Rojo núcleo, azul retículo endoplasmático, amarillo nucleolo, verde ribosomas. Nucleolo, súper bien. El ARN ribosomal se produce en el nucleolo. El núcleo es el encargado de el ensamblaje de otro ARN,
que sería el ARN mensajero. Ya vamos, chiquillos, los que van. Esta tiene más puntaje. Una célula eucariota tiene mayor potencial para generar energía que una procariota. Azul verdadero, rojo falso. Recuerden lo que hablamos de respiración celular. Verdadero. Acuérdense que gracias a la respiración celular las eucariotas tienen un potencial mucho mayor que las procariotas anaeróbicas. Ya porque la fermentación solamente consigue 2 ATP y la respiración 38. Esta también tiene doble punto. En un árbol podemos encontrar un mayor número de mitocondrias en rojo raíces, amarillo tronco, azul flores, verde hojas. Esto es pura intuición, yo creo. ¿Dónde hay más mitocondrias en un árbol? Rojo raíces, amarillo tronco, azul flores, verde hojas. Ya. Y quizás acá igual hice un poco de trampa porque ustedes no tienen por qué saber esto. Pero, o quizás sí deberían saberlo ahora que lo pienso. La hoja es el motor energético del árbol. Ahí es donde se produce toda la energía. Las raíces lo que hacen es absorber nutrientes y el tronco claramente lo único que hace es transportar y dar resistencia mecánica. Y ahí se van subiendo algunos de los chiquillos y creo que queda una pregunta. Sí. ¿Verdadero o falso? Doble punto. ¿Es posible para una estudiante confirmar su parentesco con su abuela paterna a través de análisis mitocondrial? Azul verdadero, rojo falso. ¿Puede una estudiante, una chica cualquiera, confirmar un parentesco con su abuela paterna a través del análisis mitocondrial, de ADN mitocondrial, claramente? Azul verdadero, rojo falso. ¿Puede o no puede? Oh, ya. Acá hay un concepto súper importante. Recuerden que el ADN mitocondrial se transfiere de madre a hijos, básicamente a través de las mujeres. La abuela paterna le va a heredar sus mitocondrias a su hijo, pero ese hijo no le va a heredar mitocondrias a esa hija. Entonces, nosotros no podemos rastrear a una abuela paterna a través de las mitocondrias. Sí, si hubiera sido la abuela materna, ahí sí que habría podido. Las mujeres pueden rastrear su herencia a través de otras mujeres infinitamente hacia el pasado. Pero en este caso, como es una abuela paterna, tendría que pasar a través del padre y este no le pasa su ADN mitocondrial a la hija. Así que eso. Estaba muy rebuscado. No, no es rebuscada, te lo aseguro que no. Ya, felicitaciones a Yongi, a la Monse igual, de nuevo por estar ahí encima. Felicitaciones a todos, en realidad. Me interesa que puedan ver más o menos las conclusiones que pueden sacar de las preguntas. Nunca ha existido una PAES, y entiendo que en la PAES les van a hacer sacar conclusiones más que recordar memoria. Entonces lo más probable es que sean preguntas de este estilo. Y la pregunta de la abuela paterna, yo la he visto en muchas otras pruebas. Así que no es tan rebuscada. Ahí estaríamos con esto. Terminamos la clase y
clase siguiente tenemos células vegetales y animales. ¿Ya? Yo era yo. Así que eso, chiquillos, que estén bien. Estudien harto. Tomen agua, como dice Lucas. Saluden a su madre. Y nos vemos pronto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien.